Bienvenidos a Herramientas y Escáner Cuauhti, nuestro equipo de producción, nuestro equipo de trabajo, te damos la más cordial bienvenida. Vamos al segundo tema de nuestro curso, taller, que tiene que ver con la formación de un técnico profesional en el mantenimiento y reparación de vehículos. Este segundo tema tardamos un poquito en tenerlo porque ahora nuestra producción cambió. Sí, puedes ver que ya tenemos un nuevo estilo, un nuevo lugar donde estamos grabando. Estamos haciéndolo ahora en un estudio con más profesionalismo, esperamos que sea de tu agrado. Puedo estar desde en la playa, como estoy en este momento, puedo estar medio sumergido en el mar, puedo estar ahora en las montañas, en el Nevado de Toluca, aquí en el Estado de México, o puedo andar en el desierto. Pero esta cuestión tiene que ver con la posibilidad de mejorar enormemente las herramientas didácticas para que tengas un mejor aprovechamiento de este taller, de este curso que te estamos dando. Esto nos va a abrir la posibilidad de que tengamos mejores ejemplos, mejores incluso imágenes de lo que te estemos explicando. Pues bien, vamos a entrar en materia, porque este segundo tema nos lo han pedido ya muchas veces. Es algo que en nuestro quehacer cotidiano nos damos cuenta que hace falta. No diciendo más, y todos listos para empezar, por favor, concéntrate, que es un tema muy cortito, pero es muy importante. Bien, ya vimos en el primer tema cómo hacemos los mantenimientos preventivos de un vehículo. En realidad es un mantenimiento que se tiene que estar haciendo constantemente en forma periódica y programada para garantizar que lo menos posible los autos se detengan. Pero a pesar de este mantenimiento preventivo y sobre todo por la ausencia de este mantenimiento, por alejarnos de esas indicaciones que cada fabricante nos da, tenemos de repente problemas con los vehículos de que ya no funcionan, de que tenemos incluso a veces un problema grave para poder diagnosticar y de esa forma reparar acertadamente y de forma rápida los vehículos. Y este es el tema del día de hoy. Esto es lo que vas a aprender el día de hoy. Bien, le hemos llamado a este curso o a este tema diagnósticos rápidos y precisos. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Para iniciar, la palabra diagnosticar significa comparar. Es decir, yo voy a comparar la información que tengo de un vehículo en correctas condiciones de trabajo contra la información que tengo de un vehículo que está fallando, que tiene problemas para su operación normal, para su operación satisfactoria. Y aquí es donde empezamos a tener algunas confusiones. Tradicionalmente, los mecánicos aprenden imitando, como aprenden los niños, como aprendemos la mayoría de los seres humanos. Vamos imitando, y entonces ante un síntoma similar imitamos los procedimientos o imitamos las soluciones de otros síntomas similares, y con eso procuramos o deseamos atinarle a la solución del problema. Esto se ha ido complicando con los nuevos vehículos full injection y con las nuevas tecnologías full injection. Ahora requerimos más información para realmente iniciar diagnósticos, no iniciar procesos de adivinanzas, sino realmente iniciar diagnósticos. Y con la información correcta y el método correcto podemos hacer el diagnóstico de una forma rápida, de una forma precisa, y así lograr lo que nos interesa a nosotros, lo que le interesa a tu cliente, que es que su vehículo vuelva a la calle con una reparación exitosa en el menor tiempo posible. Bien, entonces, para lograr un diagnóstico rápido y preciso, debes seguir un método. Si tú tratas de atinar, si tratas de tener el mejor de los métodos del planeta, el problema es que te va a costar trabajo duplicarlo para que la gente que trabaje contigo lo pueda hacer. Y esto se traduce en que si tú no estás, pues nadie más puede hacer diagnósticos, y pues qué tristeza, nunca vas a tener un negocio. Siempre van a estar dependiendo de ti. Es indispensable que aprendas a seguir un método, porque además así realmente te podemos ayudar. Te podemos ayudar en la forma en que vas a hacer el método, te podemos ayudar en la forma en darle seguimiento al método, y te podemos ayudar con la parte técnica.
porque si no tienes un método, pues todo el mundo va a andar patinando y nadie de nosotros te va a poder ayudar. Bien, ¿y cuál es ese método? El método nosotros lo hemos dividido en 5 pasos, 5 partes. Cada una tiene que ser completa, cada una tiene que llevar del principio a fin un término completo y satisfactorio. Si alguna de estas 5 partes la quieres saltar o lo haces incompleta, el método no funciona. Esto es bien importante, porque de repente obviamos o creemos que como aprendí imitando, ya tengo la solución al problema. Y en muchas ocasiones le atinas, ¿sí? Le atinas, esa es la palabra correcta. Pero de lo que se trata hoy es de que aprendas un método para dejar de atinarle, para que realmente tengas un diagnóstico rápido y preciso. Bien, ¿cuáles son esas 5 partes? La primera consiste, la número 1, en que escuches la queja o el problema que te presenta el operador, el usuario, el cliente, el dueño del auto, quien esté operando el auto y quien llegue con la queja o con la molestia que tiene o con el problema que tiene el vehículo. Si es un vehículo que camina, si llegó a tu taller funcionando, relativamente es más sencillo que inicies la búsqueda. Si llegó en grúa, muchas veces, si en tu taller no hay las herramientas necesarias, suficientes, los conocimientos y el personal para lograrlo, te sugerimos que a los vehículos que llegan en grúa, si no tienes todas estas condiciones, mejor no le entres. Dejará de ser negocio para ti y se convertirán en problemas y dolores de cabeza, y lo más seguro es que incluso pierdas y tengas que pagar. Aunque creas que solamente pagar es cuando sacas dinero de tu bolsa y se lo entregas al cliente, eso no nada más es pagar. Pagar, por muy triste que parezca, es que tus horas se subempleen, que tú acabes dedicando 6, 8, 10 horas para cobrar lo que en esas horas podrías tener haciendo mantenimientos preventivos o haciendo diagnósticos rápidos y precisos, y evitar alargar la solución del problema. Vas además a checar en forma general que el vehículo no traiga un daño grave que se note inmediatamente, como sería pues un motor roto, una manguera rota o que está fugando, algún daño mecánico o físico importante que lo identificas en el momento. Debes además de checar y garantizar que estén en buen estado los niveles de los líquidos primordiales, de los líquidos básicos del motor. Obvio, empezamos con el aceite del motor, seguimos con el anticongelante, que esté en nivel y que esté en condiciones normales de operación. Si tú encuentras al revisar el aceite, que hay agua en el aceite, ¿a dónde vas? ¿Para qué quieres echar a andar el motor? Ya tenemos ahí un problema de que se mezcló, de que hubo interferencia, se mezcló el agua con el aceite y tenemos que dar la rutina para resolverlo. Si tú tienes aceite en el líquido refrigerante, en el depósito del líquido refrigerante, tenemos otro problema, ¿no? También ahí, si notas un daño físico en una manguera, si notas la ausencia de una banda, si notas, en fin, tantas cosas que pueden suceder a un vehículo cuando está funcionando, pero que a grosso modo tú podrías más o menos identificarlas con solo una revisión visual. Esto es bien importante. Entonces, haces una revisión visual, checas niveles y escuchas completamente la queja o la demanda o la necesidad, el problema que te está planteando el usuario, el operador del vehículo. Si llegó en grúa, insisto, esto se complica demasiado, y este primer paso que la mayoría de los mecánicos se saltan. Yo he visto cómo llegan al taller y cuando el cliente me dice, oye, fíjate que le falta potencia al carro, lo primero que hace el mecánico es subirse para ver qué tanta potencia le falta, como si tuviesen un dinamómetro en los pies o en las manos y poderla medir. O sea, antes que hacer nada de eso, tenemos que garantizar que podemos hacerle pruebas al vehículo. ¿Cómo garantizo? Pues que no tenga daños físicos importantes, que los niveles de aceite, líquido refrigerante, líquido de frenos, condiciones de los frenos estén en la posibilidad de que yo pueda llevar adelante estas pruebas. Bien, terminando este primer punto, teniendo la certeza de que puedo hacer esas pruebas, pasamos al segundo punto. El segundo punto es checar la batería. Bueno, si el primero se lo saltan,
En realidad lo he visto que es lo último que revisan en una condición de reparación, de tener que hacer un diagnóstico a un vehículo que está fallando. Estamos hablando de componentes electrónicos. Esto no solo es para el motor y la transmisión, que es básico. Esto es para todos los sistemas electrónicos del vehículo. Tú debes checar la condición de la batería. La batería se debe revisar en debemos medir dos características de la batería. Una es el voltaje o intensidad, y sí, en efecto, te lo da tu voltímetro. Es decir, tomas un multímetro, lo pones en la sección voltímetro, corriente directa o corriente continua, y ahí vas a checar que tengamos mínimo 12 volts y algunas otras condiciones que ahorita vamos a ver. Pero también, además del voltaje, debemos tener el amperaje. El amperaje generalmente se mide en CCA o Cold Cranking Ampere. En inglés sería la traducción de Cold Cranking Ampere, sería la capacidad de arranque en frío de la batería. Porque recuerda que dentro de la batería, en las baterías, se llevan una reacción química y todas las reacciones químicas se ven afectadas por la temperatura. A menor temperatura, más pierde o más baja calidad de reacción química tenemos. Entonces, cuando yo tengo una baja temperatura, la batería va a tener la peor de las condiciones para poder llevar a cabo la reacción química que permite que la batería suministre energía eléctrica y la suministre en voltaje y amperaje. Cuando yo tengo una temperatura más alta, voy a tener menos problemas o esta característica de que la reacción química se lleve incluso favorecida por la temperatura de una forma correcta. Eso es lo que hace que las baterías en zonas calurosas trabajen mejor que las baterías en zonas frías, ¿no? Aunque, te lo advierto, por esa misma condición, la mayoría del país que está en zonas templadas a cálidas tiene el inconveniente de que las baterías de plano las quieren cambiar hasta que ya no dan marcha. Las baterías no se cambian hasta que ya no dan marcha. Las baterías se cambian o porque tengo un bajo voltaje, que es cuando no dan marcha, o porque no tengo los Cold Cranking Amperes, los CCA suficientes y necesarios que requiere mi vehículo para mantener el amperaje de operación. Ah, eso no lo sabías. Ya oigo que estás alzando, mejor dicho, ya veo que estás alzando los ojos, porque la corriente de calidad está dada por voltaje de calidad dentro de los valores que se necesitan entre la electrónica, que son de 11.5 mínimo, 11.5 a 14.5 volts. Fuera de este rango, el voltaje está mal. Y los CCA o Cold Cranking Amperes, o la capacidad de arranque en frío en amperes de una batería, deben de estar mínimo al 80% que marca la batería. Hay como 8 normas distintas, o quizá debamos decir 8 escalas diferentes para medir la capacidad de arranque en amperes de una batería. Pueden ser CCA, pueden ser CA, pueden ser DINES, pueden ser EUS, pueden ser los valores internacionales. Y ahora, como en México nos están llegando autos de todo el mundo, pues tengo que ver en la placa de la batería, estás viendo ahí en la imagen una placa de la batería, qué valor está utilizando. Los más comerciales y los que en México se utilizan normalmente son los CCA y los CA, pero no son los únicos. Entonces tengo que ver si son DINES, EUS, qué son, qué unidades tiene, para que yo así calibre mi aparato, el que estás viendo, probador de baterías por conductancia, que es un probador que me va a dar el voltaje y el amperaje. Ahora bien, cuando le damos marcha al motor para que arranque, la batería es uno de los componentes, es uno de los actuadores eléctricos del auto que más amperaje y voltaje demandan. Es decir, que más requieren una corriente de calidad, y eso pone en crisis el momento de arranque a todo el sistema eléctrico y sobre todo al sistema electrónico del auto. Entonces, checar la batería no nada más es ver si tengo voltaje y amperaje con mi probador de baterías, también es y consiste en darle marcha al auto y ver que la marcha al momento de operar tiene la suficiente energía y de calidad. Otra vez volvemos al punto, voltaje y amperaje,
suministrado por la batería para que pueda arrancar el auto en condiciones. De hecho, si tú haces una prueba de conductancia para evaluar la marcha, te vas a dar cuenta que mide el tiempo que tarda en arrancar, en el que vamos a tener una caída de voltaje importante, a veces hasta, bueno, de entrada casi en todos los carros por abajo de 11.5 volts, a menos que la batería esté en muy buen estado, y esta condición no puede estar por mucho tiempo presente. Incluso la prueba de conductancia habla de milisegundos que puedo tener esta condición de voltaje bajo. Si exceden esos milisegundos, lo más seguro es o que tienes una batería en mal estado o que tienes una marcha en mal estado. Y la marcha, el motor de arranque, aquí en México le decimos marcha al motor de arranque, el motor de arranque eléctrico, si me está generando en el momento de su operación una caída de voltaje o una caída de amperaje importante, el sistema electrónico se colapsa y por eso es que tenemos problemas de arranque. Y ahora en el nuevo protocolo CAN, si tengo una marcha con esa condición de que me está colapsando o que me está poniendo en la parte electrónica en apuros, en problemas, el protocolo CAN se va a corromper y muchas veces se restaura el protocolo CAN hasta que apagas y vuelves a encender el auto. Pero muchas otras, lo que va a ocurrir es que con este retraso, con este problema que me está generando la marcha, todo el sistema electrónico se colapsa. Por eso es importante que tú hagas tu prueba de batería y tu prueba de marcha. Si pasaste esas dos pruebas, la última prueba que requerimos es la del alternador, es decir, ya con la marcha checada, ya con el motor funcionando porque checamos la marcha, ya con la batería previamente checada antes de darle marcha, ahora vamos a checar el alternador y el alternador lo checamos en condiciones de carga, le prendemos luces, le ponemos aire acondicionado y vemos que esté nuevamente suministrando el voltaje necesario. Aquí los probadores por conductancia son excelentes y ojalá lo puedas imprimir, porque si tú imprimes con la impresora que estás viendo en pantalla, lo que se va a traducir es que vas a tener un excelente vendedor 100% técnico para que tu cliente se convenza de por qué es importante checar una batería. Y si la batería está en perfecto estado y tú entregas un reporte escrito, lo único que vas a tener es un cliente contentísimo porque se va a dar cuenta del profesionalismo, vas a tener una imagen profesional importante de que estás checando el auto como debe ser. Entonces tu primer diagnóstico es a la batería. En este mismo paso, porque está el conector de baterías conectado, probamos y diagnosticamos la marcha y por último el alternador. Si la marcha, el alternador o la batería desde un inicio me indican que están fuera de los rangos normales de operación, tenemos que sustituirla. Ojo, eso no quiere decir que se va a resolver el problema. Si la marcha, el alternador o la batería sobre todo están fuera del rango de operación normal, yo no puedo iniciar un diagnóstico con una fuente de poder, con el origen de mi corriente en mal estado. Porque si tu voltaje o tu amperaje están fuera del rango normal de operación, lo que va a suceder es que todos sus sensores, todos los módulos o computadoras, lo más seguro es que también tengan valores fuera del rango. Entonces de ahí la importancia de este segundo punto. Checa bien tu batería, checa las condiciones de tu marcha y alternador para que puedas iniciar con certeza el diagnóstico de la falla que tienes en el vehículo. Bien, hacemos aquí un pequeño paréntesis. Vamos a centrarnos y enfocarnos mucho en las fallas electrónicas, porque es lo que la mayoría de los mecánicos nos reportan. Las fallas mecánicas en el 90% se resuelven con la mecánica tradicional. Es un tema para otro curso que daremos. Y quizá, si no está muy demandado, las partes mecánicas como sería una banda de distribución o una cadena de distribución rota, baja compresión en el vehículo, falta de presión de aceite, en fin, todas las partes mecánicas, la mayoría de los mecánicos o de los técnicos automotrices dominan el diagnóstico. Si te interesa que hablemos algo sobre el diagnóstico netamente de la parte mecánica, no de la parte electrónica, háznoslo saber aquí en los comentarios para que podamos elaborar un curso sobre eso. Recuerda que nuestra experiencia aquí en Cuautí, nosotros venimos de una de las rectificadoras más importantes de la zona norte de la Ciudad de México, y entonces la parte mecánica, en el caso de los motores,
pues es uno de nuestros fuertes, ¿no? Eso desde hace más de 30 años que tenemos ya en este mundo de la reparación automotriz. Nosotros iniciamos como uno de los reconstructores más importantes de la zona norte del área metropolitana. Entonces la parte mecánica no es algo que nos preocupe, y quizá por lo mismo has notado que nuestros videos la hacemos un poquito al lado, porque vemos que la mayoría de nuestros clientes es donde están batallando en la parte electrónica, y es en donde nos hemos enfocado. Bien, terminando de checar la batería, vamos ahora al tercer punto por revisar. Vamos a diagnosticar nuestro conector o la terminal de diagnóstico, el famoso DLC, el conector de línea de datos, o el conector donde voy a poner mi escáner. Bien, esto es importante porque, por desgracia, nosotros lo hemos visto todos los días. Por desgracia, muchos de los equipos de diagnóstico caros se dañan porque el vehículo traía un corto en su sistema eléctrico o su sistema electrónico. Y como generalmente el mecánico, si no hizo el paso 1, no hizo el paso 2, en el paso 3 va, pum, directo, conecta su escáner. Y oh, sorpresa, lo menos es que no tenga comunicación, y su escáner y nada es lo mismo y no va a poder diagnosticar. Y lo grave es que pueda incluso llegar a dañar su equipo. O en una de esas el auto venía funcionando, pero al poner el escáner se produce un corto, se genera un problema, un cortocircuito en la parte electrónica del auto, y puedes hasta dañar algún módulo o computadora del vehículo y te van a hacer responsable por eso. Entonces es importante que no te saltes este paso número 3. Este paso número 3, estás viendo ahorita un probador de conector OBD2 muy sencillo. Este probador checa solamente 4 pines de los 16 que tiene el conector. El pin 4 y 5, que son las líneas de comunicación de la línea K del protocolo CAN. Las 4 y 5 es una forma importante que tenemos que checar, que no estén en cortocircuito, que no tengan un voltaje positivo alto. Va a checar el pin 16, que es uno de los pines importantes aquí en el conector OBD2, porque es donde suministramos los 12 volts de corriente positiva, y va a checar el pin 15, que generalmente es una de las líneas de comunicación más importantes que tienen el conector DLC, el conector de diagnóstico del auto. Entonces es bien importante que chequemos que no tenemos un problema electrónico en estas líneas, para garantizar que tengas comunicación con el auto y que puedas conectar tu escáner. Bien, este conector sencillo, este conector negrito, casi siempre lo tenemos, es un conector que nos permite checar esos 4 pines, muy económico. De no hacer eso a por lo menos hacer este chequeo de 4 de las 16 líneas, pues ya es bastante. Lo ideal es que te recomendamos que compraras un conector, ya sea de la marca OTC, como el que estás viendo en pantalla, o ya sea o el otro conector rojo, se me fue ahorita el nombre de la marca, pero lo estás viendo en pantalla también, ahí está su nombre. Estos probadores de conector checan los 16 pines, los 16 puntos de comunicación que tiene el conector OBD2, y además vienen, como los ves en la imagen, con unos elementos que se llaman conectores tipo banana, para que pudieras conectar ahí el osciloscopio y hacer un diagnóstico o tener información o acceso a información de voltajes más profundos si así lo requirieses. Pero algo bien interesante de estos dos conectores: primero, te van a dar en la pantalla, como lo estás viendo ahorita, en una pantallita roja digital que tienen, te va a dar el voltaje que está recibiendo el módulo del motor o la computadora del motor. Esto es importante. Tú, cuando probaste la batería, checaste las condiciones que tiene la batería en la batería. Pero ahora vamos a ver que no tengamos una línea con alta resistencia, producto del sulfato, producto de un falso contacto, producto de lo que sea, que no tenga una corrupción, que esté haciendo ahí medio contacto con otra fase, con otra línea, con otro cable, y que a mi módulo le estuviese llegando un voltaje equivocado o fuera de rango. Es decir, esto es bien importante. Aquí, en el tercer paso, ya estarías garantizando que el voltaje que le está llegando a la computadora, al módulo de control, es de calidad. Luego, este tipo de conectores te permiten hacer
una especie de interfase, un producto intermedio entre el conector de diagnóstico del auto y tu escáner. Si observas, funcionan como una interfase, como un puente. Y entonces cuando estamos leyendo y estamos haciendo la revisión del auto, sobre todo por ejemplo en autos que se fueron al agua, que están inundados, que no arrancan porque estaban mojados, tienes que probar el conector OBD2 y ponemos esta interfase para evitar que al momento de estar haciendo pruebas, que das marcha, que ves línea de datos, que haces una activación, que lo que sea, ya en el momento de la operación del vehículo para checar, para hacer el diagnóstico, si se presentara un corto en estos probadores, los dos cuentan con un switch térmico que por lo menos nos va a dar una garantía muy alta de que ese cortocircuito, ese voltaje positivo o negativo en una línea equivocada, no dañe tu equipo. Primero se vuele o se abra o se produzca ese cortocircuito en el protector térmico que tienen. En el caso de OTC, este protector térmico tú solamente tienes que esperar a que se enfríe y vuelves a tener conexión. Y en el caso de este otro probador OBD2, lo que hay que hacer es resetearlo para volver a restablecer o restablecerlo en este botoncito negro para que vuelvas a tener contacto. ¿Ok? Vuelvas a tener continuidad y tu equipo y tanto el probador como tu escáner van a estar protegidos. Bien, vamos a terminar este tercer punto. Checaste el probador de conector OBD2. No hay ninguno de los pines en cortocircuito. ¿Cómo lo sabes? En el caso del conector más sencillo, tenemos dos LEDs, uno rojo y uno verde. Si está el LED rojo encendido o parpadeando, eso quiere decir que tenemos un problema de cortocircuito, de una línea equivocada en alguno de los 4 pines. En realidad ya no te interesa tanto en ese momento saber en cuál pin está el problema. En ese momento debes saber que no puedes continuar con el diagnóstico, que no vas a arriesgar tu equipo para conectarlo. Y en el caso de los conectores o probadores de conector OBD2 de OTC y este otro rojo, si tuviésemos alguna señal en cortocircuito, los LEDs ya no van a prender como lo estás viendo en el video, verdes, azules, amarillos o blancos. Van a prender rojos del 1 al 15 y eso quiere decir que esa terminal la tengo en cortocircuito. La 16, como son 12 volts, esa debe estar siempre en rojo, esa no tengo problema. Pero las otras puede ser que dejen de parpadear y si se ponen en rojo quiere decir que está con un cortocircuito positivo y eso es peligroso, por eso no lo vas a conectar a tu escáner y ahí ya inmediatamente sabes qué pin es el en que tienes que ir a trabajar, tienes que ir a resolver ese cortocircuito. Esto es muy interesante, es muy bueno que lo sepas porque estos probadores de conector OBD2, el de OTC y este otro rojo, son probadores que realmente me ayudan para hacer un diagnóstico más rápido y preciso y me dan certeza y confianza por hacer interfaces para conectar mi escáner o equipos caros que hoy en día ya los escáneres no son económicos, aunque debo reconocer que al paso de la historia han ido bajando de precio, mejorando en prestaciones y etcétera, etcétera. Bien, aquí termina mi tercer punto. ¿Cómo checo el conector OBD2? Entonces, ya escuché la queja que me dio el cliente. Ya revisé en una revisión general niveles de aceite y condiciones físicas importantes del componente que trae la falla, motor, transmisión o el mismo auto. Ya vi que tiene bandas, ya vi que tiene líquido de frenos, ya vi que puedo hacer las pruebas. Ya chequé mi batería, está en buen estado, por conductancia. Ya vi que la marcha no afecta o no pone en riesgo, no interfiere, no me pone que el sistema electrónico se haya colapsado. Ya vi que mi alternador está dentro de los rangos normales de operación porque está funcionando correctamente con carga y sin carga. Ya chequé mi probador de conector OBD2. Ahora sí, aquí vamos al cuarto paso. Ahora sí, conecto mi escáner. Fíjate, hasta el cuarto paso. Ahora sí conecto mi escáner, selecciono o permito que el escáner en su forma de auto, que solito se va a configurar, autoconfiguración, determine el tipo de auto que estoy escaneando, que quiero diagnosticar y acceso a la lectura de códigos de falla. Si ya traigo la Logic Engine encendida, quiere decir que por lo menos un código de falla de los llamados duros o permanentes
o histórico está presente en el auto, por lo menos uno, puede haber más. Pero si la luz check engine está encendida, quiere decir que tengo un código de falla duro, permanente o histórico en la memoria del automóvil. Y eso es lo que voy, de la computadora del motor, si es el caso del check engine que está encendido, y eso es lo que voy a ir a leer con mi escáner. Bien, si no tengo la luz check engine encendida, de todos modos lee códigos de falla, porque recuerda que la luz check engine solamente se enciende con los códigos duros, permanentes o históricos. Los códigos blandos, los códigos también llamados actuales, no encienden la luz check engine. Esto es bien importante. Y eso son los mismos códigos, es el mismo sensor el que está fallando. La única diferencia es que cuando inician a fallar, o cuando inician el proceso de falla, o una falla intermitente, no han ciclado lo suficiente los códigos de falla como para que se conviertan en duros, históricos o permanentes, y esos son los que encienden la luz check engine. Los códigos de falla o las fallas intermitentes no encienden la luz check engine porque no están presentes durante todo el ciclo que la computadora está revisando, pero de todos modos está ahí la falla. Yo conecto mi escáner y tengo que leer esos dos tipos de códigos de falla. Algunos vehículos, aún en su forma específica, o ya sea que entres como B2 genérico, pero algunos vehículos, algunas marcas y modelos, tienen esta condición del famoso freeze frame o cuadro congelado. ¿Eso qué es? Es ir a ver la línea de datos en el momento en que la luz check engine se encendió, en el momento en que un código blando, actual, pasó a ser duro, permanente o histórico. En ese momento prendió la luz check engine, y cuando prendió la luz check engine, el cuadro congelado consiste en, haz de cuenta, tomar una foto a 8, 10, 12 o 15 líneas de datos o más líneas de datos que tienen que ver con la falla, y tú vas a ver el freeze frame o el cuadro congelado en el momento en que se presentó la falla. Algunos escáneres incluso te dan varios cuadros congelados, tantos como se hayan presentado, es decir, tantas veces hayas ciclado antes de que te lo llevaran al taller y la falla estaba presente y cicló todo el recorrido de ciclar ese sensor o ese código de falla y cumplió con la condición de convertirse en duro, histórico o permanente, grabó el freeze frame, lo congela y te va a permitir ver cuadro congelado 1, cuadro congelado 2, cuadro congelado 3. Ya cuando el cliente anduvo circulando con el check engine encendido mucho tiempo, pues lo más seguro es que traigas muchas condiciones de cuadro congelado grabadas en la memoria, porque eso es lo que te permite ver cuánto tiempo tiene el código de falla presente en el auto, ya como duro, histórico o permanente. Bien, lees el código de falla, vamos a suponer que es un código de falla que tiene que ver con el sensor MAP, de presión absoluta del múltiple. Te vas entonces ahora, regresas, no borres el código todavía, te vas a la línea de datos y ves el voltaje que tiene el sensor MAP. Puede ser que tu escáner ya te lo dé traducido, y entonces vas a ver la presión absoluta que tiene el múltiple, ya sea en kilopascales, ya sea en bares, ¿no? Y lo que vas a hacer es comparar la información que tienes original del fabricante con la información o con el dato que estás leyendo en la línea de datos del escáner, y estas tienen que estar, la que estás leyendo en el escáner, dentro del rango normal de operación. Si la línea de datos del sensor que estás checando está fuera del rango normal de operación, no significa que tengas que ir a cambiar el sensor. Volvamos al ejemplo, sensor de presión absoluta del múltiple. En Ciudad de México, cuando el auto está detenido, que no hay movimiento, la presión atmosférica más o menos anda como en unos 80 y tantos, 82, 85 kilopascales. ¿Por qué no podemos dar un dato exacto? Porque es la presión atmosférica. Esta se ve alterada por las condiciones de humedad que tenemos en la atmósfera. Por eso me la da un barómetro, ¿no? Dependiendo las condiciones de humedad, dependiendo las condiciones de luminosidad, incluso se modifica la presión atmosférica, ¿no? Por eso sabemos si va a llover o no va a llover. Bueno, en el auto me da un rango con el motor apagado de una presión absoluta del múltiple, que es similar, si no es que es igual, a la presión atmosférica. Cuando el auto está apagado, la presión absoluta del múltiple es igual a la presión atmosférica.
no estamos provocando una diferencia de presión. Cuando arrancamos el auto, la presión del múltiple de admisión es menor que la presión atmosférica. De ahí que muchos mecánicos dicen que en el múltiple de admisión, cuando el motor está funcionando, hay un vacío. No hables así, esto no es verdad, no existe un vacío. Hay vacío, es que no hay nada, y dentro del múltiple de admisión pues hay aire que viene después de haber sido filtrado, que viene del exterior, vienen algunos vapores por la válvula de recirculación de gases del cárter, la válvula PCV, vienen incluso a veces vapores de gasolina, porque aunque el inyector está muy cerquita de la válvula de admisión, es prácticamente en su espalda, dentro del múltiple de admisión tenemos estos vapores de gasolina, porque pues no toda la gasolina fue succionada al pistón en el momento de la admisión. En fin, hay muchas otras cosas más, no hay vacío. Lo único que tenemos es una presión menor a la atmosférica. Por eso no es que se fugue el vacío. Yo he escuchado ese término muchas veces, que el mecánico dice, se está fugando el vacío. Pues agárrenlo, ¿no? No se está fugando el vacío. Lo que estás escuchando cuando tenemos un problema de sellado en el pleno de admisión es el que escuchas. A lo mejor aquí en el video podemos escuchar un múltiple que tiene un problema de pérdida de la diferencia de presión. Lo que estás escuchando es cómo el aire de la presión atmosférica, que tiene una presión mayor, la atmósfera lo está empujando para meterlo dentro del múltiple de admisión, que al estar funcionando el motor tiene una presión menor. Aquí en Ciudad de México decíamos que vamos a andar por los 80 y tantos, 84, 85 kilopascales con el motor apagado. Cuando arrancamos el motor vamos a andar por ahí de los 30 y tantos kilopascales, 32, 35, 38, 40, depende mucho de la condición de funcionamiento del motor. También unos anillos en mal estado, etcétera, etcétera, pueden provocar que la diferencia de presión no sea tan alta. Un motor en perfectas condiciones va a tener esa diferencia de presión de casi 28 a veces, 28 kilopascales contra los 80 que tiene la presión atmosférica aquí en Ciudad de México. Si nos vamos al nivel del mar, ahí la presión atmosférica está cerca de las 90 y tantas, casi 100 kilopascales, y más o menos contesta pues un pequeño incremento en la presión absoluta del múltiple, que lo vamos a ver en 38, 40 kilopascales, ¿no? Porque allá a nivel del mar tenemos mayor presión. Bien, suponiendo que tu sensor MAP es el que generó el código de falla, tú tienes que, antes que cambiarlo y sustituirlo, revisar si no hay una condición que esté provocando que se salga de la lectura normal de operación, como por ejemplo ahorita lo que dijimos, una fuga en el múltiple, en el sellado del múltiple de admisión, que me permite o que provoca que entre mayor presión de la atmósfera. Y entonces esa diferencia de presión no es que el sensor esté fallando, sino que esa fuga, ese mal sello está provocando que no tengamos la presión del múltiple de admisión en ese rango en el que debería de estar de forma correcta. Otro, a lo mejor me marca sensor de temperatura, pero en tu punto número 1, tú revisaste y viste una manguera rota y ves que el depósito de líquido refrigerante ya no tiene nada de líquido refrigerante. ¿Vas a ir corriendo a cambiar el sensor de temperatura? No, el sensor de temperatura es correcto. El auto se calentó y te marca que se salió del rango normal de operación. Corrige la manguera rota, corrige la banda que falta, corrige la bomba que se pegó, corrige lo que tengas que corregir y no es el sensor con el que tienes el problema. Esta es la parte importante que tienes que entender. La computadora lo único que te va a dar son rangos o escalas de valores correctos. Cuando un sensor se sale de estos rangos, genera el código de falla, pero no quiere decir que el sensor esté mal, quiere decir que tengo información que proviene de ese sensor que está fuera de rango. Hay que ver qué es lo que lo está originando. Otro ejemplo sería el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno, cerca de 600 condiciones provocan que se salga de rango. Ninguna de esas 600 es que el sensor esté mal. Desde un filtro de aire tapado
o ya sin mantenimiento, que no ha sido sustituido, un filtro de gasolina tapado, inyectores en mal estado, aceite que ya caducó la vida útil dentro del motor, bujías, bobinas, cables, todo eso puede provocar lecturas de sensor de oxígeno fuera de rango. Y por eso es que todo el mundo dice, ay, el código de falla ya ni le hago caso, porque siempre es el sensor de oxígeno. Ten cuidado con eso. Estás malinterpretando la excelente ayuda que nos da el acceso a la línea de datos y a la información de un sensor fuera de rango. Bien, ya viste y comparaste la información en el sensor. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a suponer, volviendo al ejemplo del sensor de presión absoluta del múltiple, que sí, en realidad, tengo una lectura fuera de rango. Hoy los escáneres, la gran mayoría de ellos, Autel, Launch, ya para allá va Picker, está creciendo muchísimo, me van a dar los valores normales de operación y me va a dar el valor que estoy leyendo en ese momento o el valor que tengo en ese momento. Entonces tú haces el diagnóstico nada más, o sea, tú nada más comparas el valor que tienes con los valores normales que deberías tener. Y si está dentro del rango, pues el sensor está de forma correcta funcionando. Tenemos una falla intermitente entonces, o tenemos otra serie de condiciones, ¿no? Pero ya te da una idea. Si tu escáner, porque ya es viejito, no has tenido actualizaciones, o aunque sea de los nuevos, no te da en ese modelo, en esa marca específicamente, la información de la lectura que deberías tener, necesitamos ir a buscar información con el fabricante para saber cuál es el rango normal de operación. Ahora, aquí ya nos lo resolvieron muchísimo las ayudas que tenemos de enciclopedias para autos, como sería Mitchell, como sería OData, y que, como dijimos desde el primer curso, te tienen que acompañar. Vamos a ver ahora, ya cuando tengo el código de falla, el quinto paso. Ya leí código de falla, ya lo obtuve, ya vi línea de datos, y sí, puede ser que tenga o no una diferencia en la línea de datos. Entonces, vamos al quinto paso. Vamos a obtener la carta de diagnóstico para ese código de falla específico. ¿Qué es una carta de diagnóstico? Una carta de diagnóstico, estás viendo en pantalla uno de los ejemplos de cómo la obtenemos en el Mitchell. Una carta de diagnóstico es lo que me permite conocer los valores y la información necesaria para poder comparar los valores y la información que tengo y saber si están dentro de los rangos normales de operación. Es decir, la carta de diagnóstico me permite tener acceso a la información para poder hacer un diagnóstico correcto. Y va más allá. La carta de diagnóstico, además, está hecha por el fabricante, no está hecha por un grupo de mecánicos eruditos o un grupo de ingenieros que se saben todo. No, no, no. Está hecho por el fabricante y el fabricante me dice, si tienes este código de falla, primero, vamos a entender qué es lo que está ocurriendo, cómo funciona ese sensor y ese sistema de forma correcta, de forma común, por decirlo de una forma. Segundo, ¿cuáles son las condiciones que puedo tener para que se presente la falla? Tercero, me dice ahí, lo estás viendo ahorita aquí en el ejemplo, ¿cuáles son las posibles causas? Y por posibles causas, no inmediatamente vas a ir a quererlas resolver, sino que te permite tener un panorama general para montarte ahora sí a la rutina de reparación o a la rutina de diagnóstico. Sí, son dos cosas diferentes, pero los fabricantes, unos y otros, recuerda que hay americanos, asiáticos, europeos, chinos, y bueno, unos y otros a veces los nombran de la misma forma. Te permite entrar a la rutina de reparación o la rutina de diagnóstico, en donde vas a encontrar paso número 1, checa el voltaje del sensor que le debe llegar por el pin fulano que está en el conector. Mira el dibujo, cómo viene una carta de diagnóstico. En este ejemplo que estamos checando, solo por poner un ejemplo, viene el diagrama o la foto o el dibujo, como le quieres llamar, del conector. Y en el conector viene el pin número 3 de izquierda a derecha, que tiene una muesquita el conector así, de la muesquita le cuentas 3, y ahí en ese lugar pones tu multímetro, la función voltímetro, y debes tener tanto voltaje. O de preferencia pones tu osciloscopio para ver que el voltaje, además de que tengas el que te está marcando
tabla, la carta de diagnóstico, además lo tengas de calidad, que no tenga rizos, que esté firme y permanente, y eso no te lo da tu multímetro, eso te lo da tu osciloscopio. Es uno de los temas que vamos a ver aquí también, cómo se ocupa, cómo se utiliza un osciloscopio para aumentar la precisión en los diagnósticos. Bien, tú checas con acuerdo a la carta de diagnóstico, y si tienes las condiciones que el punto número 1 dice, te va a poner dos opciones. A, si están las condiciones presentes, pasa al punto número 7. B, si no están esas condiciones presentes, pasa al número 2, como está aquí en la carta de diagnóstico. Y te va llevando por una rutina, por un método, por una ruta crítica, desde la parte más sencilla de checar y resolver, hasta la parte que podría ser lo último, por lo que podría estar fallando ese sensor, que generalmente es la más difícil de checar y la más cara, ¿no? Que puede ser a lo mejor hasta... Sí, tienes que cambiar la computadora. Digo, estoy poniendo un ejemplo, pero ya porque pasaste 17 o 18 o 20 pasos previos que podría cada uno de ellos provocar que ese sensor esté fuera de rango. Es bien importante que tengas acceso a esas cartas de diagnóstico. Si eres nuestro cliente, si ya has comprado un escáner con nosotros, sabes que nosotros te podemos apoyar. Cuando tengas un código de falla con un problema así en tu diagnóstico, te podemos apoyar enviando a tu correo la carta de diagnóstico específica para ese código de falla, para esa marca de auto, para ese modelo, para ese año, específicamente, y te lo enviamos sin costo a tu correo. Si no eres nuestro cliente, o aún siendo nuestro cliente, te interesaría conocer cómo tener acceso a estas enciclopedias, déjanos por favor aquí en los comentarios, déjanos alguna forma de conectarte, con que nos digas me interesa alguna de esas enciclopedias, y nosotros entramos en comunicación contigo, ¿no? Ya hay, AutoZoom está vendiendo o está promocionando una enciclopedia para que la compres. Es una compra mensual, te suscribes. Ya hay otras enciclopedias en México funcionando, ya tenemos alternativas. Por desgracia, algunas no son tan económicas, pero existen. Ya tenemos alternativas, ¿no? Que antiguamente no teníamos forma de conseguir esta información. Te estoy hablando de hace 25 años, 28 años, cuando empezábamos en la rectificadora, que yo tenía en la rectificadora un cuarto, una parte de mi oficina, era una biblioteca para tener un montón de manuales con toda esa información. Hoy sería imposible tener todos los manuales, primero por costo, pero también, ¿dónde los pondrías? Necesitamos acceso a esas enciclopedias electrónicas para que puedas tener la información. Acuérdate, ni brujo, ni sabio, ni adivino. Somos técnicos automotrices. Si no tienes la información, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas a perder tiempo, dinero, prestigio? Deja de estarle jugando al mago, deja de estarle jugando al ensarapado. Eso no es mecánica, eso no es ser técnico automotriz. Recárgate en las cartas de diagnóstico. Los únicos autos que no tienen cartas de diagnóstico tan fácilmente obtenibles o disponibles son los que no se han vendido en el mercado americano. Y ahí están toda la línea Peugeot, ahí están casi todos los Renault, y entran otros de algunas marcas que solo los hemos vendido, o solo se han vendido, perdón, aquí en México, y hemos tenido, pues ya no sé si la desgracia de tenerlos entre los autos muy populares aquí en el país, como sería el Tsuru. El Tsuru es un auto que solo se vende para México, que en ningún otro lugar del mundo cumple con las normas de seguridad, técnicas, de contaminación, y aquí en México se vende, pero sin forma impresionante, ¿no? Y así están algunos Pointers, y así están algunos Chevys, y así están algunos Astras, Corsas y Merivas, algunos que no se vendieron en Estados Unidos o que no venían de Europa, generalmente venían de Brasil, venían de Suramérica, y no cumplen con ninguna norma y no tienen esos manuales de información, porque si la Meriva, la Zafira o algunos otros autos se vendieron en Europa, tienen que cumplir con la condición de que estén sus manuales de reparación y servicio, no los manuales del propietario, sus manuales de reparación y servicio, son manuales de 10, 15 mil hojas, tienen que estar en estas enciclopedias, BB Workshop o Data o Michel, todas las que hay ahora, tienen que estar en estas enciclopedias. Y aunque no están, ya tenemos algunas alternativas para poderlos conseguir.
también háblanos, igual si ese es tu caso, si estás en Sudamérica, que mucha gente de Sudamérica nos hace favor de ver estos videos, tenemos forma también de poderte apoyar o por lo menos decirte dónde conseguir esa información. Bien, tú ya que tienes tu carta de diagnóstico, ya que tienes, ahora sí te montas a comparar, a diagnosticar toda esta información que acabas de ver en estos videos que obtienes de tu carta de diagnóstico. Y te garantizamos que con esta técnica tus diagnósticos realmente van a ser rápidos y precisos. Esperamos que una vez más hayamos logrado satisfacer esa necesidad que tienes de información de una manera fácil y rápida. Realmente, si tú te haces expertos en diagnósticos con este método, te garantizamos un éxito profundo. Bien, el siguiente video vamos a ver ya pura información técnica, cómo funciona cada uno de los sensores, cómo lo checo con un osciloscopio, cuáles son las formas de onda y los principios de funcionamiento. El siguiente video lo vamos a tener en dos partes porque realmente es muchísima información la que vamos a dar, porque vas a poder checar todos los sensores con la información en el video que vamos a ver en el siguiente, y todos los actuadores y todos los componentes eléctricos y electrónicos que tiene un auto. Incluso con un osciloscopio podrías llegar a checar la compresión relativa que tiene un motor sin desarmar ni quitar bujías ni nada. Realmente te va a encantar el siguiente tercer curso de este programa de formación de un técnico profesional en reparación y mantenimiento automotriz. Gracias por tu preferencia, gracias por estos minutos que dedicas a tu capacitación. Verás que en muy corto tiempo serás realmente un profesional del servicio automotriz. A nombre de Herramientas Scanner Quality, de todo nuestro equipo, esperamos tus comentarios, esperamos que te sirva este video y seguimos a tus órdenes. Gracias.